y muchos éxitos a todos ustedes en esta jornada científica. Muchísimas gracias, doctor Ítalo, por sus palabras de bienvenida. Les recordamos a nuestros asistentes que esta conferencia también está siendo transmitida a través de la página de Facebook de la Facultad de Ciencias Pecuarias y Biológicas. También les debo recordar a nuestros participantes que durante la conferencia vamos a estar pasando un formulario de asistencia, el link del formulario de asistencia en el chat de la sala Zoom y también en el chat de la transmisión de Facebook para que registren, por favor, su asistencia a este evento. La conferencia que tendremos a continuación tiene una duración aproximadamente de 45 minutos. Posterior a eso, vamos a tener 15 minutos para realizar preguntas a nuestra distinguida ponente del día de hoy. Estas preguntas pueden ser realizadas de forma interna a los docentes que están coordinando también esta conferencia aquí en el chat de la sala Zoom, también en el chat de la transmisión de Facebook. Para la presentación de nuestra conferencista del día de hoy, llamamos a la doctora María Eugenia Romero Román, que va a hacer la presentación de nuestra conferencista y de la conferencia que estamos prestes a asistir. Muchas gracias, doctora Roxana, por las palabras. Muy buenos días con todos y todas, estimadas autoridades, colegas, estudiantes y participantes. Es para mí un honor dar la cordial bienvenida a esta masterclass bajo la materia de fisiología del estrés por temperatura en especies vegetales. Esta iniciativa surgió a partir de un encuentro virtual que el grupo de musáceas de investigación de la facultad tuvo con investigadores de la Universidad Nigde Ömer Halis Demir University de Turquía, donde se expuso el perfil de la doctora Kisil Deniz, a quien extendemos nuestro agradecimiento especial por aceptar la invitación y por su colaboración para hacer posible este diálogo de aprendizaje conjunto. La doctora Kisil Deniz es una investigadora y académica especializada en protección de plantas y fitomejoramiento, con una sólida formación en biología ambiental y cambio climático. Obtuvo su licenciatura en la Universidad de Kurkova, Turquía, y una maestría en fitomejoramiento en el programa conjunto de CCAM y la Universidad de Lérida en España. En 2017 completó su doctorado en biología ambiental en la Universidad de Navarra, donde también impartió cursos prácticos entre 2013 y 2016. Su trayectoria profesional incluye un destacado trabajo en la Organización de las Naciones Unidas y la FAO para desempeñarse como agrónoma nacional y punto focal de género para la protección contra la explotación y el abuso sexual en el contexto de la crisis de Siria. Durante su tiempo en la FAO impartió capacitaciones sobre agricultura, seguridad alimentaria con enfoque de género y medios de vida. También ha colaborado con la FAO y con organizaciones internacionales de migración en el Comité Permanente entre Organismos como asistente superior en prevención de la explotación y el abuso sexual. Su segunda maestría en estudios de la mujer en la Universidad de Gaziantep, Turquía. Actualmente es profesor asistente de la Universidad Nigde Ömer Halis Demir, donde lidera el Departamento de Ingeniería de Biosistemas y el Subdepartamento de Recursos Terrestres e Hídricos en la Facultad de Ciencias y Tecnologías Agrícolas. Su labor académica y científica se centra en proyectos multidisciplinarios nacionales e internacionales relacionados con la agricultura, los efectos del cambio climático en los cultivos, la seguridad alimentaria con perspectivas de género y la sostenibilidad en sistemas agrícolas. Su experiencia amplia en investigación, cambio climático y cultivos, estudios de género en seguridad alimentaria, agricultura y cambio climático, nos dan el pie para que hoy ella nos presente su charla magistral como una de las estrategias metodológicas que tenemos dentro de la universidad. Sin más preámbulos, le doy paso a la doctora Tefid. Pues, muchísimas gracias por la oportunidad que me dais. Le agradezco mucho y quiero decir que ya hablo español, pero hace tiempo que no le he hablado, casi 5 años, por eso si hago algún fallo, algún error, me perdonéis antes de empezar mi charla. Y también quiero agradecer mi colega Luis, que ya ha hecho posible esta charla. E incluso
por años que estábamos intentando por tener un convenio, un acuerdo entre dos universidades y con Erasmus. Cada año estamos aplicando por Erasmus por tercer países. Este año ya han aceptado, pero sin beca. Esperamos que el año que viene ya aplicamos otra vez y otra vez hasta que tengamos la beca por estudiantes y los profesores que hacemos intercambio en Turquía con la beca. Y después de eso me gustaría empezar la charla que quiero hablar hoy sobre estudios sobre el cambio climático. Ya lo sé que la Facultad de Ciencias Animales Biológicas de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, para que imparta una clase magistral virtual sobre fisiología del estrés por temperatura el día de hoy. Por cierto, son las 5:23 en Turquía de la tarde y creo que está por la mañana en Ecuador. Así que estamos esforzando todas las posibilidades para encontrarnos. Aún tenemos tantas diferencias de las horas y de la geografía. Ya eso no le has parado. Por eso lo agradezco otra vez por ese tema. En adición de esto, por fisiología de estrés por temperatura, primero quiero empezar donde ya hemos llegado de ese tema, ¿no? La clima es el patrón promedio del tiempo atmosférico durante en un periodo prolongado. El cambio climático, es que no le veo, el cambio climático es el cambio de ese clima, ¿no? Tiene causas externas como actividades solares, órbita de la Tierra, meteoritas, y causas internas como origen natural o origen antropogénico. Así que hablamos mucho más en ese tema. Y efectos de, eh, perdón, efectos de gases de invernaderos. Y primero, empieza la luz del sol atraviesa la atmósfera y calienta la Tierra. Después, normalmente la radiación infrarroja es emitada por la Tierra y la mayor parte de la radiación infrarroja escapa al espacio exterior, permitiendo que la Tierra se enfríe. Pero parte de la radiación infrarroja es absorbida por las gases de efecto invernadero en aire, incluido de CO2, manteniendo la Tierra lo suficientemente cálida por sostener la vida. Eso tendremos el problema. ¿Y dónde viene la alta temperatura y cambio climático? Así se cruza, ¿no? Gases de efectos de cambio climático son del carbón dióxido, metano, nitrous oxide y flavonoid gases. Como lo veis en el figura, la mayor parte se contiene de carbón dióxido. Después tenemos aquí una figura de Manuel Loa. Se están midiendo de carbón dióxido desde año 1955 más o menos hasta ahora, y eso del CO2 y aquí de los años. Así que evaluación de la concentración atmosférica de CO2 en los últimos 5 años se muestra aquí. Y yo le he puesto algunas preguntas por aquí para que lo piensemos un poquito, pero tenemos tantas personas, acabo de ver como más de 100 personas, así que no estoy esperando la respuesta. Únicamente que quiero que pensáis un poco qué significa están fluctuaciones ascendentes y desascendentes dentro del mismo año. ¿A qué se deben? Esto para unas preguntas para que lo pensamos un poquito. Después ya, si quieres, yo me voy a dar estas respuestas en los últimos momentos. Esto figura es evaluación de la concentración del CO2 en atmósfera y la temperatura durante los últimos 400.000 años, según núcleos del hielo Antártica, eso de temperatura y aquí del CO2. Lo que ves, hay una relación entre CO2 y de la temperatura durante los años, ¿no? ¿Cómo debemos obtener los datos atmosféricos del CO2 de los últimos 400.000 años, aparte de los núcleos de hielo en la Antártica?
Es otra pregunta. La respuesta es que están sacando los cubos aquí los ves, los cubos del hielo, y aquí dentro de los suelos hay burbujas del aire. Así dentro de estas burbujas están midiendo el CO2, así que los podemos obtener estos tipos de figuras y lo podemos sabiendo que el CO2 está aumentando, ¿no? Entonces, efectos directos del alto nivel del CO2 es en corto plazo, aumento de la fotosíntesis y el crecimiento. Y en largo plazo, disminución de la fotosíntesis. Así se llaman aclimatación, ¿no? Plantas están empezando a aclimatar. Al principio están aumentando la fotosíntesis de crecimiento y en largo plazo ya están aclimatando, ¿no? Entonces, como siempre están hablando, ¿no? Cambio climático, temperatura, de CO2, como parecen malas cosas, no malas respuestas en la natura. Entonces, aquí como los vemos, eh, más CO2 estimula más fotosíntesis, lo que conduce a una mayor producción agrícola, ¿no? Entonces, ¿por qué un alto nivel de CO2 no es algo bueno? O si lo es. Así hay que pensar un poco en ese tema. Efectos indirectos de alto nivel de alta CO2 es el aumento de la temperatura, que estamos hablando hoy, metabolismo de las plantas, crecimiento de las plantas. En las regiones frías, como países más nortes, ¿no? La temperatura puede acercarse a la temperatura óptima para el crecimiento. Sin embargo, en las regiones cálidas, el aumento de la temperatura puede superar la temperatura óptima y afectar los procesos fisiológicos más negativamente. Cambio en la duración de las estaciones y cambio en la fenología. Aquí lo podemos ver en un gráfico, yo lo compartí, por cierto, me voy a compartir esta presentación por todo que puedes ver más detalles. Aquí la temperatura, se puede ver temperatura con la precipitación de la agua, también afecta directamente agroecosistema y la producción agrícola y la vida, ¿no? La vida de seguridad de la alimentación. ¿Cómo podemos medir o preceder el impacto del cambio climático en la agricultura? Hay modelos de cambio climático como escenarios. Seguramente muchas de vosotros se habéis visto por año y la temperatura, y hay varios escenarios, ¿no? Tipos de escenarios. Si estamos siguiendo consumir, si estamos siguiendo todo esto, o si disminuimos, cómo se cambia, ¿no? De los escenarios de cambio climático. Según estos escenarios, estamos empezando a trabajar por cada escenario a ver cómo se podemos adaptar o no adaptarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos medir o preceder el impacto del cambio climático en la agricultura? Aquí tenemos invernaderos, que se llaman invernaderos con gradiente de temperatura, y en cada invernadero tenemos 3 niveles, 3 diferentes cámaras. Dentro de cada uno tiene diferentes niveles de temperatura. Uno es temperatura ambiente, otro es temperatura temperatura más 4 grados, ¿no? Estamos eligiendo en este caso lo más extremo, no del 1 grado más o 2 grados, el máximo que es 4 grados más. Y estos 2 invernaderos son del alta CO2, como 700 ppm, otros 2 del CO2 ambiente, que ahora más o menos 420 ppm. Entonces, estamos haciendo una estimulación de plantas. Así plantamos las plantas, ponemos sensores del suelo, así aumentamos la temperatura más 4 grados, que puedes ver los efectos de ambiente. También aumentamos el CO2, en este caso 700 ppm, como alta CO2, y del riego. Riego estamos utilizando Cyclic, estamos regando a todas las plantas, después les dejamos a secar hasta que vemos los síntomas de la sequía, ¿no? Las plantas están ahí un poco mareados, ¿no? Así que no están bien, ¿no? Entonces empezamos a regar y está subiendo otra vez al nivel alta como del inicio, después dejamos otra vez de secar. Así hacemos un cíclico, ¿ok? Así estamos haciendo los tratamientos de riego en este caso.
¿Por qué no trabajamos solamente con la temperatura? Porque no solamente la temperatura está afectando en los futuros escenarios, ¿no? Está afectando también con altas CO2 y de la sequía conjunto. Por eso estamos combinando todos. Y estos trabajos que estoy hablando, también con estos invernaderos, yo he hecho estos trabajos en la Universidad de Navarra, ahí en el campus, y también en el techo. Tenemos otros invernaderos de simulación. Aquí, como habéis visto, solamente tenemos factores de la sequía, alta temperatura y alta CO2. En estas invernaderos también nos permite trabajar con UV, simulación de la luz UV. ¿Ok? Y en Turquía hay otra universidad que estamos colaborando que se llama Malatya Turgut Özal University. Ellos también tienen diferentes tipos de cámaras, parecido como de España, para poder estimular eh, efectos de cambio climático. Entonces, por diseño experimental podemos utilizar ambiente CO2 y CO2 elevado, ambiente temperatura y alta temperatura, en este caso 4 grados más de la temperatura ambiente. Por cierto, aquí en esta foto, si los veis, ahí hay un sensor. Ese sensor de temperatura está midiendo la temperatura al momento, cuál es, por ejemplo, es 20 grados ahora. Entonces está añadiendo en otra cámara aquí 4 grados más. Entonces, en el mismo invernadero podemos ver temperatura ambiente y alta temperatura. Tiene unos fans por aquí, está calentando del aire, ¿no? Después, como habéis visto, aquí hay sensores de suelo. Estamos regando las plantas como máximo del campo y aplicamos de la sequía. Y tenemos dos diferentes variedades, en este caso, tempranillo blanco y rojo, como de la vid, ¿ok? Y ponemos el experimento en invernaderos, empezando en marzo. Después, cuando las plantas están encajando de la fruta, pasamos estas cámaras del invernadero de cambio climático, estamos regando, bien regando, o de la sequía, y mismo momento alta temperatura y temperatura ambiente, hasta que madurez. Así es. Y durante 3, 4 años hemos hecho este experimento. Y de la sequía ya he explicado, empezamos regando desde el principio y dejar que secan, y cuando tenemos síntomas estamos regando otra vez. Así que hacemos diferentes ciclos para controlar de la sequía. Entonces, simulación del cambio climático en los cultivos, hay diferentes métodos también. Lo que yo he aplicado aquí es un método, hay otro método, cámara de techo abierto. Esta de las cámaras de techo abierto se utilizan ampliamente para estudiar los efectos del aumento del CO2 solamente. Aquí no hay temperatura, pero más natural, como los veis, las plantas no están limitadas por del raíz, así que sus raíces están más abiertas. Sin embargo, no podemos aplicar de la temperatura en este caso. Hay otros que respuesta de los bosques de piezas y turberas ante el cambio climático y ambiental. Este método se utiliza para los árboles más grandes forestales. En este caso, podemos utilizar de la temperatura, así se calientan dentro y también dejan que estarán libres las plantas de sus raíces. Hay otros del experimento del cambio climático que se llama mucho más amplia del área. Otro que está utilizando en Europa, hay en Italia, en Alemania y también en Estados Unidos, lo que lo sé yo, que se llama FACE, the Free Air CO2 Enrichment, en el enriquecimiento del CO2 en el aire libre. En este caso también solamente se controlan solo alta CO2, de la temperatura tampoco aquí se puede estimular. Aumento de la temperatura en aire libre en otro método. Aquí se calientan solamente, nada más. Otro, lo que he visto, lo he explicado en la Universidad de Navarra, lo que estamos utilizando, cámaras de crecimiento del invernadero. Aquí puedes controlar de los factores de alta CO2, alta temperatura, de la sequía, además con ultravioleta. También lo que acabo de explicar del otro, esto medio controlado. ¿Por qué medio controlado? Aquí podemos controlar totalmente todos los factores del cambio climático. Aquí se controla medio. ¿Por qué? Porque
se estimula de temperatura ambiente del momento. ¿Cuál es? Por ejemplo, es 40 grados, añade 4 grados más. Es 20 grados, añade 40 grados más. Por eso es medio controlado y más confiable en estos casos. Lo que habéis visto, hay varios tipos de métodos que podemos trabajar con temperatura y alta CO2 y diferentes factores del cambio climático. Depende de la planta, depende de qué estamos investigando. Todo tiene ventajas y desventajas en este caso. Entonces, me gustaría hablar un poco de algunos ejemplos de los efectos del cambio climático, en este caso de la vid. ¿Por qué el trabajo de la vid? Porque la vid es un cultivo de importancia económica a nivel mundial que ocupa la mayor superficie de hectáreas cultivadas. No lo sé, en Ecuador se cultiva la vid o no, pero en Europa les gusta mucho del vino. Así como les gusta mucho del vino, así se cultiva mucho más de la vid, ¿no? Por eso les gustaría pagar mucho más por su investigación. Por lo tanto, yo le he trabajado de dos diferentes variedades. Una es Tempranillo tinto, que se cultiva ampliamente en viñedos de España y otras regiones vinícolas del mundo. Su amplia distribución hace que las conclusiones del estudio tengan un gran impacto en la viticultura. Del otro es Tempranillo blanco, es una mutación natural surgida de la variedad tinta que se encontró en viñedos del Tempranillo tinto en La Rioja, en España, en 1988. El vino blanco obtenido a partir de estas uvas ha generado un gran interés de la región La Rioja, España, porque la gente sabe mucho más cómo cultivar este viñedo y le conoce mucho más y tiene marketing en esta zona, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo de estudiar esto? Evaluar la respuesta de las vides Tempranillo tinto y Tempranillo blanco a diferentes escenarios del cambio climático. Objetivo 1 es evaluar los cambios en el crecimiento vegetativo y reproductivo de las vides Tempranillo tinto y Tempranillo blanco afectados por el déficit hídrico, el aumento del CO2 y la temperatura. Segundo objetivo es analizar los cambios de la composición de las bayas del Tempranillo tinto y Tempranillo blanco afectados por el déficit hídrico, el aumento de la CO2 y la temperatura elevada. Objetivo 3, caracterizar la aclimatación fotosintética al aumento del CO2 en el Tempranillo tinto y Tempranillo blanco cultivados bajo diferentes escenarios de cambio climático. Por cierto, como habéis visto, yo me gustaría no hablar solamente un factor como temperatura, porque temperatura solamente en el campo, no solamente afecta temperatura. Aquí tiene interacción con otros factores como alta CO2, como de la sequía. Por eso me gustaría hablar también en mis resultados solamente la temperatura, pero también sus interacciones con otros factores. Entonces, yo he hablado del diseño experimental, acabo de hablar, no me gustaría hablar otra vez de la sequía también. Y el primero es, hemos hecho efectos del cambio climático, un momento, incluyendo el aumento de la concentración de la CO2, la temperatura y el déficit hídrico sobre el crecimiento, el estado hídrico y la calidad de rendimiento de cultivares de la vid. Hemos publicado este documento, este trabajo, y el objetivo de esto fue investigar los efectos del aumento del CO2, el aumento de la temperatura y el déficit hídrico, actuando de manera individual y o interactuando sobre el crecimiento vegetativo y reproductivo, así como sobre el estado hídrico del sustrato y de la planta en esquejes fructíferos de dos cultivares de la vid, ¿no? En este caso Tempranillo tinto y blanco. Resultados, si vamos a hablar de resultados, esta también yo un poco lo he explicado, estos son del contenido del agua del suelo. Aquí es ambiente CO2 con temperatura, CO2 elevado con temperatura ambiental, los dos. Aquí CO2 ambiente con alta temperatura, CO2 elevado con alta temperatura. Entonces,
El contenido del agua en el sustrato de los tratamientos riego completo combinados con temperatura ambiente, bajo CO2 ambiente o elevado mostró valores similares para ambas variedades. En los tratamientos de riego completo combinados con temperatura alta y bajo ambas condiciones de CO2, las macetas de tempranillo rojo tuvieron un contenido de agua en el sustrato más bajo que las macetas de las variedades blanca. El contenido de agua en el sustrato necesario para mostrar síntomas de sequía disminuyendo continuamente a lo largo del tiempo. Bajo la mayoría de las condiciones experimentales, el tempranillo rojo consumió más agua que el cultivo blanco. En otros resultados, esto demostró del área de las hojas, del área de las hojas, esta del bunch fresh weight, peso fresco de las uvas, de las bayas, ¿no? Bajo la mayoría de las condiciones experimentales, el tempranillo rojo tuvo más área foliar que en el blanco en el madurez. El tempranillo rojo produjo más que el tempranillo blanco. La sequía cíclica combinada con una temperatura de más 4 grados redujo el crecimiento y el peso del racimo. El rendimiento de la uva fue menos afectado por los factores del estrés que el crecimiento vegetativo. Este aumento en el crecimiento y la producción del cultivar rojo podría ser consecuencia de un mayor consumo de agua y agotamiento del agua en el suelo. Entonces, ¿qué podemos concluir? Puntos destacados en este caso: en tempranillo tinto produjo más que en el tempranillo blanco. La sequía combinada con el aumento de la temperatura redujo el crecimiento y el peso de los racimos. El aumento del CO2 atenuó el efecto negativo de la sequía. El rendimiento de la uva se vio menos afectado por los factores del estrés que el crecimiento vegetativo. Los efectos del cambio climático en la calidad de la uva dependieron del cultivar. Así que podemos continuar con otro, es la simulación del impacto del cambio climático como aumento del CO2 y la temperatura y déficit hídrico en el crecimiento de las vides como tempranillo tinto y tempranillo blanco durante 3 temporadas de crecimiento consecutivas. El objetivo fue, en este caso, de estudio, fue analizar la influencia de los 3 principales factores relacionados con el cambio climático, como aumento del CO2, alta temperatura y escasez del agua, actuando tanto de forma individual como en interacción sobre el crecimiento vegetativo y reproductivo, así como sobre el estado hídrico del sustrato y de la planta en esteques fructíferos de 2 variedades de la vid. El estudio se llevó a cabo en invernaderos de gradiente de temperatura durante 3 temporadas de crecimientos consecutivas. Así, en resultados, el tempranillo blanco creció menos que el rojo, disminución drásticas en el crecimiento debido a la escasez de agua ocurriendo en todos los órganos. En la masa vegetativa total, por cierto, esos son resultados de años, 2013, 2014, 2015. La disponibilidad del agua redujo el crecimiento vegetativo de la vid. En general, el CO2 elevado disminuyó la masa vegetativa total, pero no compensó el efecto negativo de la sequía sobre el crecimiento. En el caso del número de uvas por racimo, el tempranillo rojo fue más productivo que en el cultivar blanco. El estrés hídrico redujo el número de las bayas por racimo. El CO2 elevado aumentó el número de bayas.
los factores relacionados con el cambio climático no tienen influencia en números de las bayas. Así, en peso fresco del raquis, el tempranillo rojo fue más productivo que en el cultivar blanco. El estrés hídrico redujo el peso fresco del raquis. El CO2 elevado aumentó el peso fresco del raquis. Los factores relacionados con el cambio climático no tienen influencia en números de las bayas. El peso fresco del raquis tiene exactamente el mismo efecto que el número de las bayas por racimo. El rendimiento y las características relacionadas con el rendimiento no se vieron afectadas por el escenario del cambio climático. Entonces, para concluir, el escenario de cambio climático afectó al crecimiento negativo en tempranillo tinto y tempranillo blanco. La sequía fue el factor que provocó la reducción del crecimiento bajo el cambio climático. El aumento de CO2 no compensó los efectos negativos de la sequía sobre el crecimiento. El rendimiento y los rasgos relacionados con el rendimiento no se vieron afectados por el escenario de cambio climático. Lo que he hablado desde ahora, primero, yo he hablado de un experimento de un año que hemos tenido resultados, pero solamente hacer un experimento solamente un año no es suficiente. Para poder saber estos efectos del estrés se consigue durante más años o no, hemos hecho otros 3 experimentos durante 3 diferentes años. Así que yo le he hablado hasta ahora resultados de estos años, ¿no? Después vamos a hablar del uso de esquejes fructíferos de la vid e invernaderos con gradiente de temperatura para evaluar los efectos del cambio climático, como aumento de CO2 y la temperatura y déficit hídrico en los cultivos tempranillo tinto y blanco, rendimiento y calidad del mosto en 3 temporadas. Entonces, objetivo se investigaron los efectos del aumento de CO2, el aumento de la temperatura y el déficit hídrico, actuando de forma individual o en interacción sobre el rendimiento y la calidad del mosto en esquejes fructíferos de los cultivares de vid, en tempranillo tinto y blanco durante 3 años. En este resultado, el rendimiento de la vid se vio negativamente afectado por la sequía cíclica, lo que causó una reducción en el peso fresco de los racimos. La mayoría de estos cambios ocurrieron en 2014 con datos que muestran una interacción significativa entre la disponibilidad del agua y el año. Depende del año, como le vemos, ¿no? El CO2 elevado aumenta el rendimiento y un momento. Bueno, al nivel del global, como hemos visto en 2015 aquí, causaron una importante pérdida del rendimiento, reduciendo considerablemente el peso fresco de los racimos de ambas variedades de temperatura rojo y blanco. ¿Por qué? Porque si recordáis, lo he explicado, tenemos un sensor de temperatura en cada invernadero. Entonces, en cada año estamos midiendo temperatura ambiente y añadimos 4 grados más. Aquí lo veis, los días más que 35 grados, el 2013, 2 días, 2014, 8 días, 2015, 19 días. Imagináis, añadimos 4 grados más y estas bayas ya estaban quemándose por del tanto calor. Por eso en 2014 tenemos un resultado bastante negativo, decimos. Entonces, si vemos de los resultados de madurez tecnológica como azúcares solubles totales, pH, acidez, potasio, índice total de polifenoles, como de parámetros de calidad, porque hasta ahora estamos hablando del crecimiento, pero por de la uva no vemos mucho más de crecimiento, necesitamos mucha más de la calidad para hacerle vino, ¿no? Por lo tanto, los parámetros de madurez tecnológica afectados por varios factores
En el caso de metabolitos secundarios como madurez fenólica, con los parámetros de antocianas totales, tonality y densidad de color, podemos decir que mientras que los parámetros de madurez fenólica fueran afectados solo por algunos factores, lo que vemos aquí de la sequía más o menos. Los escenarios de cambio climático afectaron más de la madurez tecnológica que la madurez fenólica. En el caso de madurez tecnológica, la disponibilidad de agua y la temperatura aumentaron el pH y disminuyeron la acidez. El CO2 y su interacción con ambas condiciones de temperatura disminuyeron el pH. La concentración del ácido málico en las bayas disminuyó significativamente cuando las plantas se cultivaron en alta temperatura. La temperatura alta y la sequía redujeron de manera constante el ácido málico, aumentando el pH y del mosto. La disponibilidad de agua no tuvo impacto en la concentración de ácido tartárico en las uvas, mientras que el CO2 elevado y alta temperatura la incrementaron significativamente. El CO2 elevado disminuye el pH del mosto asociado con aumento en el ácido tartárico. Por calidad del vino, por cierto, hay que decir que dos parámetros como ácido málico y tartárico son muy importantes por calidad del vino. Por concluir en este tema, el rendimiento de la vid se redujo significativamente debido a la sequía y a los golpes de calor. Temperaturas superiores a 35 grados provocaron quemaduras en las bayas, oscurecimiento y pérdida de frutos. Los escenarios de cambio climático afectaron más la madurez tecnológica que la madurez fenólica. Las altas temperaturas y la sequía redujeron de manera consistente el ácido málico, aumentando el pH del mosto. El aumento de CO2 disminuye el pH del mosto, asociado con un incremento en el ácido tartárico. Me gustaría hablar del impacto del futuro CO2, el calentamiento y el déficit hídrico en la vid tempranillo blanco y tinto, como aclimatación fotosintética al aumento de CO2 y asignación de biomasa. Si recordáis, en principio yo estaba hablando de aclimatación, ¿no? Cuando ya aplicamos a las plantas del alta CO2, en corto plazo estaba produciendo muchísimo más de crecimiento de la fruta, ¿no? En corto plazo. Pero en largo plazo las plantas empezarán a aclimatar. Así que me voy a hablar de ese tema. El objetivo fue investigar los efectos del aumento de CO2, el aumento de la temperatura y el déficit hídrico actuando de forma individual y o en interacción sobre el proceso de aclimatación fotosintética al aumento de CO2 en dos cultivares de la vid, en este caso otra vez tempranillo tinto, y su mutante natural y espontáneo tempranillo blanco. El escenario de cambio climático afectó al crecimiento vegetativo en tempranillo tinto y blanco. La sequía fue el factor que provocó la reducción del crecimiento bajo el cambio climático. El aumento de CO2 no compensó los efectos negativos de la sequía sobre el crecimiento. El rendimiento y los rasgos relacionados con el rendimiento no se vieron afectados por el escenario de cambio climático. Se observaron disminuciones aditivas de conductancia en respuesta al CO2, la temperatura y la de la sequía. En este capítulo no he dado resultados con más detalles como otros, porque tenemos un tiempo bastante limitado. Por eso ya lo he dejado aquí del artículo, así que ya podéis ir leyendo si estáis interesados en mucho más detalles.
Y lo mismo también de la sensibilidad de la fenología de la vid a la disponibilidad de agua, a la temperatura y la concentración de CO2. Desde ahora hemos hablado de estos efectos individuales y de las interacciones, del crecimiento y de la calidad, ¿no? Pero no hemos hablado hasta ahora de fenología. Fenología, como hemos dicho, ¿no? Se puede cambiar según el cambio climático. ¿Cómo se puede cambiar del que viene antes o después, ¿no? Se puede alargar del tiempo de madurez, etcétera. Por eso ahora me gustaría hablar de ese tema. Por lo tanto, el objetivo de ese trabajo fue evaluar la sensibilidad de las diferentes etapas fenológicas de la vid a la temperatura y estudiar la influencia de otros factores relacionados con el cambio climático, como disponibilidad de agua y concentración de CO2, en esta relación con el fin de ampliar el conocimiento sobre la fisiología de la planta en su conjunto y los enfoques de estrés múltiple para predecir los efectos del cambio climático y diseñar estrategias de mitigación y adaptación que permitan a la viticultura hacer diferente al cambio climático. Otra vez, no me voy a dar más detalles, sin embargo, me voy a dar como puntos destacados. Si quieres si quieres saber mucho más, puedes ir y leer este artículo. La ruptura de la dormancia y la floración dependieron en gran medida de la temperatura primaveral. El tiempo necesario para alcanzar la madurez del fruto disminuyó con el aumento de la temperatura y la reducción de las precipitaciones. Los experimentos en condiciones semicontroladas revelaron una gran sensibilidad del desarrollo de la baya tanto a la temperatura como al CO2. La disponibilidad de agua mostró interacciones significativas con la temperatura y el CO2. Sin embargo, en general, el déficit hídrico retrasó la madurez cuando se combinó con otros factores. Las sensibilidades a la temperatura y al CO2 variaron ampliamente, pero fueron mayores en el año más frío, especialmente para la variedad de maduración tardía, temprano blanco. Hasta ahora yo le he hablado de la vid, ¿no? Como un árbol, como una planta de árbol, ¿no? De muchos años. Así que también tenemos otros trabajos de alfalfa, como la planta que cultiva mucho más y que no tiene fruta, ¿no? Por eso me gustaría hablar de momento algunos ejemplos de los efectos del cambio climático en la alfalfa. Acabo de publicar un trabajo que le he realizado en Turquía. Acabo de enseñar a vosotros de invernaderos que estamos haciendo simulación del cambio climático. Y ese trabajo se llama Evaluación de la dinámica de crecimiento de las variedades de alfalfa. En este caso estamos utilizando dos diferentes variedades nativas de Turquía que son Bilensoy y Nimet en la respuesta a diferentes concentraciones de CO2. En este caso solamente hemos estudiado para saber los efectos de CO2. No hemos incluido otros factores como temperatura de la sequía, pero de momento tenemos otro proyecto que está fundado nacionalmente de Turquía para trabajar otros factores y con más variedades de alfalfa. Y ojalá cuando tengo resultados de ese trabajo me gustaría compartir con vosotros también. El objetivo de este experimento es evaluar la dinámica de crecimiento de dos variedades únicas de alfalfa, como Bilensoy 80 y Nimet, cuando se exponen a concentraciones más extremas y variables de CO2 en su entorno. Por lo tanto, la idea de esta investigación es arrojar luz sobre el tema crucial de cómo la dinámica de crecimiento de estos cultivares de alfalfa responde a los cambios en los niveles atmosféricos de CO2 con énfasis en comprender las consecuencias del cambio climático en el sector agrícola.
sus puntos destacados son siguientes. El aumento de CO2 influyó positivamente en el crecimiento y la fotosíntesis de alfalfa, pero se observó un punto de saturación a 1000 ppm de CO2. La reducción de la fotosíntesis, bueno, hay que decir esto, si aumentamos CO2, ¿hasta cuándo? ¿No? Porque plantas también tiene una limitación, ¿no? En este caso hemos aumentado, empezando 400 ppm, 700, 600 ppm, 800 ppm y 1000 ppm, ¿no? Entonces, hemos detectado que 1000 ppm de CO2 fue un punto de saturación. Bueno, la reducción de la fotosíntesis a 1000 ppm debido a la mayor disponibilidad de CO2 provocó la degradación de la clorofila y el envejecimiento de las hojas. Un alto nivel de CO2 redujo inicialmente la calidad del forraje, pero a 1000 ppm la concentración de proteínas se recuperó en ambas variedades de alfa-alfa. Principios de modernización del agrícola. Bueno, en estos temas estamos organizando varios tipos de cursos. Y hace años que estamos organizando este curso de cambio climático y modernización, porque de momento hemos hecho, ¿no? Estoy hablando de experimentos, estamos experimentos en el campo, observamos los datos, por estos datos podemos hablar, pero también otras maneras como modelización podéis tomar los datos de la temperatura del aire, de la humedad del aire, ¿no? De meteorología, ¿no? De datos de meteorología. Así que puedes meter otras modelizaciones en el ordenador. Así que puedes obtener más o menos una idea cómo se puede afectar vuestros cultivares. En el caso de 1 grado más, o 2 grados más, o 3 grados, o 4 grados más. También si regas con riego o sin riego, ¿no? Por eso hemos organizado varios diferentes tipos de cursos. Uno de esto, cada año estamos organizando y quizás también podemos hacer otro curso online con vosotros, ¿no? Hemos hecho 2022, 2020, 2019, así. A partir de la pandemia de COVID ya hemos parado porque ya tenía muchos diferentes problemas, pero hemos seguido haciendo en online. Tenemos un profesor que puedes ver aquí, es un profesor Anton Haverkort, es el profesor de Universidad de Wageningen de Países Bajos, de Holanda. Y cada año se suele venir en Turquía, en nuestra universidad, para dar este curso de 2 semanas. Así que como resultado de estos cursos se suelen publicar artículos. Entonces, me gustaría hablar nuevos conceptos porque sois estudiantes de maestro, ¿no? Y es un curso de maestro. Hay que saber también estos factores, cómo se llevan a nuevas temas. Unos de nuevos temas que se llama Climate Smart Agriculture, otro es Climate Resilient Agriculture. Esos son más o menos nuevos, podemos decir, últimos 10 años se hablamos muchísimo más de esto. Y uno se llama en castellano agricultura inteligente frente al cambio climático, otra es agricultura resiliente al cambio climático. Por lo tanto, como ser ingeniera agrónoma, hay que saber estas cosas y estos factores que acabo de hablar, como alta temperatura, alta CO2, de la sequía, cómo se afecta. Pero también la gente en el campo está esperando vuestras ayudas. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a ellos sabiendo estos efectos de las plantas, ¿no? Por lo tanto, me gustaría dar la información, un poco información de ello. Agricultura inteligente frente al cambio climático, ¿qué busca, no? La agricultura amigable con el clima trata de abordar 3 objetivos claves: aumentar la productividad agrícola, mejorar la resiliencia frente al cambio climático y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, ¿qué incluye? Incluye la adaptación de prácticas y tecnológicas que contribuyen tanto a la adaptación
a las condiciones climáticas cambiantes como a la mitigación del cambio climático. Por ejemplo, las prácticas dentro del agricultura inteligente frente al cambio climático incluyen la agricultura de precisión, la agroforestería, la agricultura de conservación y el uso de cultivos resistentes al clima. En otra parte, hay otro nuevo tema que se llama agricultura resiliente al cambio climático, que busca eso, ¿no? La agricultura resiliente al clima pone énfasis en mejorar la capacidad de los sistemas agrícolas para resistir y recuperarse de los impactos negativos del cambio climático. Entonces, ¿qué incluye? El enfoque principal es la creación de resiliencia a través de prácticas que favorezcan una mejor adaptación a los estresos climáticos como eventos climáticos extremos, sequías e inundaciones. Por ejemplo, la implementación de sistemas de riego eficientes en el uso del agua, la adaptación de cultivos resistentes al clima y la mejora de la gestión del suelo para aumentar la capacidad de retención de agua son ejemplos de agricultura resiliente al clima. Entonces, quizás en vuestra área, vuestra zona, vuestro país, tienes algún tipo de problemas y no sabes cómo tener soluciones. Así que las novedades de la ciencia tienen respuestas por ellos, quizás puedes adaptar en nuestros casos. Diciendo esto, me gustaría pasar un poco de, bueno, ya he acabado más o menos qué quiero decir sobre el curso, pero me gustaría dar un poco más información sobre ello. Acabo de decir, con alfalfa estoy haciendo otra investigación con efectos de micorriza, si se podemos disminuir estos efectos de la sequía, de la temperatura y alta CO2, quizás con aplicación de micorriza o no. Hacemos otros experimentos con otro proyecto. También tengo otro proyecto que estoy trabajando con Perú. Tenemos otros compañeros ahí con aguacate, ¿no? ¿Cómo se afecta aguacate en el tema de la sequía, mucho más sequía y de alta temperatura? Otra cosa es que estoy colaborando con Universidad de Edimburgo. Se puedes buscar, tengo un video ahí en la página web de Universidad de Edimburgo sobre Gender Sensitive Agricultural Research, cómo se podemos integrar en otros temas, ¿no? Con todo el mundo, no solamente los hombres, mujeres, niños y niñas, ¿no? En estos temas son las áreas nuevos, relativamente nuevos. Y hemos hecho varios diferentes proyectos con Universidad de Edimburgo en el país de Siria. En Siria acaba de tener paz, ¿no? Gracias a Dios, ya han tenido paz después de casi 12 años. Así que hemos hecho diferentes tipos de proyectos de agrícolas para apoyar a ellos. Una es Syrian Food Futures, otra es Water for It, para mejorar sus disponibilidades de agua, especialmente con riego y también de la alimentación. Y podemos utilizar, otra pregunta, claro, podemos utilizar el efecto de las altas temperaturas sobre las plantas a nuestro favor. La respuesta es sí. ¿Qué he hecho yo? La mejora de la producción acelerada de plántulas mediante el método de agricultura vertical cerrada. Yo he hecho dos diferentes experimentos. Uno está en España, yo he hecho otra replicación de Turquía. Esos son sistemas de enraizamiento de las esquejes fructíferos de la uva. Todos esos artículos que acabo de charlar, que hemos realizado, enraizar en estas cajas. No lo sé, en vuestro país también hacéis eso o no, pero normalmente para producir de la vid, la gente está cortando esquejes fructíferos en el campo, más o menos diciembre aquí en Turquía, como el tiempo de dormancia, porque hace mucho frío en diciembre, enero y febrero en Turquía. Creo que son contrarios en Ecuador. Y plantando en el campo.
más o menos después de 3 meses, perdón, 3 meses ya tenemos estos enraizamientos, ¿ok? Sin embargo, nosotros queremos este enraizamiento, este proceso mucho más rápido. ¿Cómo podemos hacer más rápido? Aquí tenemos estas cajas. En estas cajas, aquí en el bajo, ponemos un fondo del calentamiento. Calentamos en estos esquejes fructíferos más o menos dentro de 25 a 28 grados. No queremos quemar tampoco. Y aquí en esta parte, esos dos nudos dejamos afuera. Los veis así afuera. Y esta fuera dejamos dentro de un congelador o una cámara de congelador en 4 grados, más o menos 4 grados. Entonces, así, 4 grados no permite para que tenga estas esquejes a las hojas, solamente le dan todos sus esfuerzos a raíz. En este caso, solamente necesitamos 3 semanas a tener plantas completas en este caso. Imagináis, en natural, en el campo, lleva 3 meses, en esta manipulación de la temperatura, solamente 3 semanas. Así que el gobierno turco me ha dado un fondo para tener una empresa sobre ello y para mejorar el sistema. Y ahora he hecho mis cámaras para controlando y tener su patente. De momento yo no aplico la del patente por tanto trabajo, pero tampoco quiero tener patente porque me gustaría compartir esta información con la gente. Incluso yo lo he hablado todo esto método en los artículos, no es un secreto, pero todavía la gente que están cultivando plántulas, ¿no? Para vender en esta manera no saben esos métodos, esas técnicas. Por eso estoy enseñando a ellos cómo podemos manipular la temperatura en las plantas por nuestro favor y hacer crecimiento mucho más rápido y en el manera de vertical, ¿no? Eso es. Y última cosa que me gustaría hablar, tenemos ahora otro nuevo noticia que es un programa de maestría de agricultura digital. No lo sé, en Ecuador también tienes estos tipos de trabajos o no, pero son relativamente nuevos en Turquía también. Tenemos una tecnología bastante bien sobre drones y por eso estamos utilizando nuestros drones nacionales en el campo de agricultura en diferentes maneras para fertilización, para protección de plantas, para tener cámaras tomando fotos para poder saber enfermedades. Por eso tenemos este programa de maestría como primero de toda Turquía. Después, con esta metodología, hemos trabajado un poco más. Me gustaría hablar de esto muy brevemente, como clasificación de variedades de alfalfa basada en aprendizaje profundo, un estudio comparativo utilizando un conjunto de datos personalizados de imágenes de hojas. Estos son diferentes hojas de variedades de alfalfa. Como veis, parecidas son iguales y con ojo, visualmente no podemos distinguir cuál es cuál. Pero cada uno tiene diferente necesidad de agua, diferente necesidad de temperatura. Por lo tanto, si podemos saber por la hoja cuál variedades es, podemos saber sus necesidades de agua y de la temperatura y de fertilizante también, ¿no? Para poder optimizar del cultivo. Otro trabajo que hemos hecho es de detección de moretones en manzanas rojas utilizando modelos de aprendizaje profundo. En nuestra zona estamos cultivando muchas manzanas, especialmente rojas. Y rojas cuando tienen un golpe, cuando están cosechando, no puedes ver fácilmente con el ojo, ¿no? Ponemos en una caja para vender, ¿no? Y si tiene un golpe, pones en la caja y mandas en Europa o Ecuador, América Latina, lo que sea, ¿no? Otros países, si no detectáis ese golpe en esta caja hasta que llega su destino, se queda mal, se queda muy mal. Por lo tanto, necesitamos trabajar con esos tipos de trabajos, detección de sus problemas
cuando no podemos detectar con el ojo, pero podemos hacer con inteligencia artificial. Otra cosa que hemos hecho también en el Turquía, somos muy famosos de pistacho. Con eso ganamos mucho dinero también, ¿no? Es un marketing que lleva muchísimo dinero y muy, muy rico. Sin embargo, tenemos un problema de veis, estas pistachos, en esta foto, todos son abiertos, pero muchos son no abiertos o no abiertos, ¿no? Para eliminar abiertos o no abiertos, llevan muchas mujeres, especialmente mujeres que trabajan en campo para elegir, ¿no? Abiertos, no abiertos, abiertos, no abiertos. En esta elección, durante de la cosecha, más o menos 20 veces, están haciendo 20 veces. Entonces, los productores han dicho a nosotros que necesitamos una máquina, por favor, que se elimina cuál está abierto, cuál está no abierto, ¿no? De las cáscaras de pistachos. Por eso hemos hecho este trabajo, clasificación de pistachos con aprendizaje profundo y evaluación del efecto de diversos conjuntos de datos sobre la precisión. Esos son todos lo que quiero hablar hoy con vosotros. Eh, También quiero dar un poco de diferentes visiones, lo que estamos haciendo más o menos, lo que son cosas nuevas en el campo de agricultura y también de cambio climático y conjunto con alta temperatura, ¿no? Y esos son todos lo que quiero decir. Si tienes algunas preguntas, me gustaría dar, por cierto, me voy a dar esta presentación para que puedas ver y si tienes más preguntas, puedes escribirme un correo electrónico. Por cierto, estoy aquí para dar respuesta todo, si yo lo sé, ¿ah? Si no lo sé, ya no puedo, pero me gustaría apoyar lo máximo que puedo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Tefide, por su excelente participación, su excelente conferencia, dándonos todas esas actualizaciones en un problema tan actual como es el cambio climático y que pues nos afecta a nivel mundial casi que de la misma manera. Vamos a empezar nuestra sección de preguntas, inquietudes y comentarios, y para esta sección pues nos va a ayudar la doctora María Eugenia Romero. Gracias, doctora Roxana. Por acá tenemos en el chat algunas preguntas. La primera es, ¿cuál es la etapa fenológica más crítica en los cultivos? Sí, esta pregunta me han preguntado cuando estaba en Francia en un curso internacional y ha venido un profesor de Australia. Ha dicho que, ¿quién sabe la respuesta a esta pregunta? Me voy a dar trabajo inmediatamente en Australia y me voy a llevar. Así ha dicho él. Entonces, esta pregunta siempre se puede preguntar y es una muy buena pregunta. Me gustaría explicar aquí el diseño experimento también. Es muy importante y muy buena pregunta, por cierto. ¿Dónde está? Un segundico. Quiero enseñar de esta manera. Sí, quiero enseñar. Sí. Aquí lo que veis, el enraizamiento cuando tiene las hojas, cuando están florecidos. Las plantas cuando están florecidos y encajadas son súper sensibles. Y también nosotros tenemos que llegar en este mundo, en esta etapa, ¿no? De las frutas. Si no vamos a cuidar nuestras plantas cuando están en floración y encajados, vamos a perder de todo. ¿No? No podemos llegar en esta madurez. No va a quedar nada de la uva. Por lo tanto, cuando las plantas están florecidos y quieren encajar, hay que cuidar lo máximo. Como nuestro bebé, hay que dar agua, hay que cuidar muy bien, hay que dar nutriciones, hay que dar bien luz y todo, ¿no? Y si no cuidamos bien, ya no podemos tener nuestra cosecha. Por eso la etapa más crítica es aquí. Perfecto, muchísimas gracias. Por acá tenemos otra pregunta que dice, aparte de la sequía, ¿hay algún otro factor, ya sea biótico o abiótico, que provoque el rendimiento negativo de la vid? Sí, suelen trabajar como cambio climático, luz de ultravioleta, pero luz de ultravioleta, todos los trabajos que han hecho de momento son positivas. Por lo tanto, no suelen integrar luz ultravioleta en este caso, pero de la mayor parte que se afecta negativamente es de sequía
y de la alta temperatura. Del CO2 también siempre se suele dar solo, claro, solo positiva. Y negativamente de las plagas, sí hay efectos de plagas, porque con cambio climático no solamente plantas cambian, también cambian las plagas, ¿no? Y hay que tener cuidado por las plagas también. Perfecto. Por acá tenemos otra pregunta más que dice, ¿cómo afecta la combinación de una temperatura elevada y el aumento de CO2 en la concentración de ácido málico en las bayas? ¿Y cuál podría ser la consecuencia para la calidad del vino producido a partir de esas uvas? Vamos a ver, si yo he entendido bien, vamos a ver de la parte de ácido málico que quiere saber. Profesora, ¿me ayudas? ¿Ácido málico? ¿Qué quieres saber sobre ácido málico? Sí, ¿quieres saber cómo afecta la combinación de la temperatura de más Ujú. 4 grados y el CO2 en la concentración del ácido málico y cuál sería la consecuencia en cuanto a la calidad del vino? Sí, ácido málico. La temperatura y la sequía redujeron de manera constante al ácido málico. Aumento de pH del mosto. Eh, Estas cosas yo no estoy muy, ¿cómo se dice? Muy bien, porque no lo sé de la calidad del vino. Cada vino y cada país también tiene diferentes preferencias de ácido, ¿no? Acidez. Porque algunos que le gusta mucho más ácidos, otros que no le gustan. En este caso, que lo que hemos hecho, la concentración de ácido málico en las bayas disminuye significativamente cuando las plantas se cultivaron con alta temperatura y con alto CO2 o de la sequía, ¿no? Todo eso disminuye de acidez. Si uno gusta beber un vino con menos acidez, parece que es bueno. Perfecto. Tenemos un compañero que trabaja con animales que le gustaría saber si se han hecho estudios en alfalfa mitigando los gases de efecto invernadero en la alimentación de rumiantes. Muy bien la pregunta. Sí, acabamos de dar otra propuesta del proyecto con Universidad de Londres por este caso, porque lo que estaba intentando explicar un poco más con alfalfa, es un muy buen tema, por cierto, estaba un poco explicando en este tema, ¿no? ¿Qué estamos haciendo aquí? Queremos, porque aquí en Turquía, creo que también en Ecuador, nuestros gobiernos que quieren apoyar la gente del campo, ¿no? Tanto con dinero o con apoyos de investigaciones. En este caso, en gobierno turco se apoyan eh, los personas que cultivan los animales, especialmente ruminantes, que quieren dar alfalfa por gratis. Y también apoyan cómo pueden darle de la semilla, cómo pueden reducir sus gastos del agua, etcétera, por cultivación de la alfalfa. En este caso, lo que nos han pedido, han dicho que, por favor, nos puedes decir en los futuros años cuál variedades de alfalfa, porque son mayorías que aquí estamos cultivando alfalfa por los ruminantes que la pueden comer, ¿no? Por sus nutriciones, cuál variedades será menos afectada y también se protegen sus niveles de nutrición. Así hemos hecho este trabajo. También queremos saber más variedades, porque podemos decir al gobierno cuál variedad será mejor. En este caso, solamente yo he hecho el parte de invernaderos, pero tiene otra parte también que estamos colaborando con del Animal Science, de la ciencia de los animales. ¿Qué están haciendo? Están cogiendo estas muestras de alfalfa, están poniendo en Petri dish con masa seca y están poniendo diferentes enzimas de digestivo para sabiendo cuál será más favorable por ruminantes. Y elegimos la mejor variedad en este caso. Estamos trabajando 8 diferentes variedades de alfalfa. Cuando hemos elegido uno o tres diferentes alfalfa, estamos colaborando con otro profesor que está trabajando de lo cordero, ¿no? De cordero, sí. Sí, Y correcto. sí, en los corderos están poniendo en una cámara como en invernadero
están dando estas alfalfas en sus dietas. No solamente alfalfa, están combinando con diferentes otras, ¿no? No lo sé, con otros racimos, otras plantas. Y están midiendo eh, metan que saliendo como gas en sus bocas y otras partes de su cuerpo y haciendo medición. Así que podemos decir cuál alfalfa es mejor por ruminantes que sale menos metan en el aire. Y podemos comunicar con el gobierno diciendo que, mira, esta variedad es mejor, por favor, por su adaptación en el campo, también por menos saliendo de metan de animales, de ruminantes. No sé más o menos si puedo explicar o no. Sí, muchas gracias. Y a propósito de alfalfa, otro colega nos pregunta que le gustaría saber si la alfalfa que ustedes están utilizando es de clima frío o están utilizando alfalfa tropicalizada. Muy bien. Estos dos países que hemos elegido, Turquía, estamos en una zona de donde estoy aquí, es bastante frío. De momento tenemos bastante nieve afuera, que estoy mirando mientras estoy hablando con vosotros. Entonces hemos elegido una de estas variedades, creo que Bilen Soy, es de zona frío. Y, sin embargo, otro Nimet, esta es adaptada mucho más zonas subtropicales que tenemos en sur de Turquía, mar Mediterráneo. Mar Mediterráneo no es tropical como Ecuador, pero subtropical y así se cultivan ahí también. Por lo tanto, hemos elegido dos diferentes variedades en diferentes adaptaciones de clima. Si quieres saber más, en este artículo tiene mucho más detalles, quizás será buena por su interés. Muchísimas Muy gracias. buenas. Disculpe que la interrumpa, compañera María Eugenia Sí, Romero. ¿Cómo Adelante, está? compañero. Ricardo Luna de la Universidad Técnica de Cotopaxi. Estuvimos dando una conferencia la otra vez, doctora Delphi. Usted también nos colaboró con un congreso. ¿Cómo va? ¿Cómo está? muy bien, muy bien. Muchas gracias, profesor. Me gusta mucho verte, encantada otra vez. Espero que todo bien con usted también. Sí, sí. Le hacía esa pregunta es porque hay algunos colegas que están utilizando la alfalfa tropicalizada. Están haciendo algunos trabajos en contenido ruminal. Están haciendo trabajos en la Universidad de Badajoz. Yo sé que en la Universidad de Quevedo también lo están haciendo y se está preparando. De repente se pueden intercambiar. La ciencia es para esto. Los felicito a la universidad por este magnífico webinar que están haciendo. Perfecto. Eso debemos divulgar a nivel mundial la ciencia, ¿no? Claro, También, claro. doctora, estoy colaborando con un proyecto con el INEAP sobre ganadería climáticamente inteligente. Perdón. Sí. Sí. Estamos, le decía que el INEAP, el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, se está trabajando con un proyecto que de ganadería climáticamente inteligente, en donde se está utilizando maíz forrajero, asociado con algunos pastos como braquiarias y pánico, para poder ver esto, bajar las cuestiones de contaminación del ambiente, ayudar al mejoramiento de la calidad de leche, carne, todo. Entonces, Sí, estamos también prestos a colaborar y ayudar en cualquier información. sí, sí, sí. Muchísimas gracias, compañera María Romero. Disculpe haberla interrumpido. No, no pasa nada. Para eso estamos, compañero, para seguir colaborando. Y esto es un conversatorio. Mientras las preguntas surjan, yo estoy segura que la doctora Tefide gustosa las va a contestar. Por acá les voy a comentar otra que nos han enviado en el chat que dice, ¿qué tecnología recomienda para estudios de cambio climático en especies silvestres? Especies silvestres, quiere decir como árboles o como plantas muchos pequeños. Mm, No, solamente ¿verdad? silvestres. Silvestres no solo, no dice nada más. ¿Qué es Sí. silvestres? ¿Por qué pregunto esto? Porque acabo de explicar diferentes métodos que pueden trabajar, pero estos métodos se han especializado según el tamaño de planta. Si recordáis estos, por ejemplo, esto por los árboles, experimento del FACE. Sin embargo, estos son árboles también, ¿ves? Del forest, ¿no? Otros son muchas más pequeñas, ¿los veis? Tiene un tamaño muchísimo pequeña que otro.
Y también lo que estaba utilizando yo con las macetas, muchas más chiquititas, ¿sabes? Por lo tanto, depende del tamaño y también creo que puede ser, por su caso, por esta case, por ejemplo, también agricultura que podemos cultivar, no de silvestre, pero más o menos esto puede ser para esta persona una área mucho más grande. Esta también puede ser, esta es también del forestales, que puede trabajar como silvestre, si es que quiere preguntar en este caso. No, no entiende exactamente, pero estos son, puede ser por eso. Seguramente porque las especies silvestres están combinados en un ecosistema, no se cultivan particularmente, pero Exactamente. igual, muchas gracias por la respuesta. Vamos a hacer dos preguntas más y vamos a cerrar la ronda de preguntas. Dice por acá, ¿por qué siempre se agregan 4 grados de temperatura en los ensayos? ¿Por Muy qué no buena más o pregunta. menos? Sí, muy buena pregunta. Esa también, en inicio, yo he hablado de esta figura, esta figura. Esta figura son los escenarios por todos los países. Están sentados haciendo una reunión. Con esa reunión, ellos están decidiendo por, bueno, por los eventos de la científico, diciendo que cuáles son escenarios que estamos hablando. Estos son diferentes tipos de escenarios. Son históricas, son observaciones, son diferentes escenarios. Por los escenarios que están diciendo, si seguimos todo mismo como ahora, después de 100 años, después de 200 años, ¿cómo se puede cambiar, no? Es un escenario extremo. Decimos que sí estamos disminuyendo nuestro consumo del CO2, nuestro consumo de, ¿no? de otras cosas, así es otro escenario. Así están cambiando los escenarios. Yo estaba utilizando lo más extremo, en este caso 4 grados más, ¿no? Puede ser 2 grados, en este caso será otro escenario, pero yo, en mi caso, yo he preferido elegir lo más extremo, en este caso, que es 4 grados más. Bien, muchas gracias. Por acá tenemos la última pregunta que está relacionado con las hormonas o también con el ácido salicílico. Dice, ¿cuál es el papel del ácido salicílico en la termotolerancia de las plantas? Y ¿de qué manera podrían estar involucradas las auxinas y citoquininas en la tolerancia? No lo En- sé. no. De verdad, yo no he trabajado con ello, no lo sé exactamente, no lo sé. No tengo conocimiento por esta pregunta, no lo sé. Ok, no hay problema. Está bien. Sí. Pero obviamente como las plantas, para ayudarle un poquito allí, las Ujú, plantas tienen sus formas de defenderse, son químicas, bioquímicas y fisiológicas, entonces la respuesta va a ser siempre con incrementos de, por ejemplo, de ácido salicílico, de compuestos fenólicos que ustedes los han medido en las uvas. Entonces es como la planta muestra esa respuesta, ¿no es cierto? ujú. Que creo que con eso contestamos lo que pregunta Carolina. Ahora sí, sin más preguntas, yo quiero agradecerles a nuestras autoridades por permitirnos hacer esta masterclass, a las autoridades, a nuestro rector, vicerrectores, a los coordinadores de carrera, decanos de la facultad, a usted, doctora, por aceptar la invitación. Quiero darle la palabra a mi compañero Luis, que quiere también expresarse ahora aprovechando esta oportunidad, entonces le doy la palabra a Luis. Bien, muchas gracias, mi estimada María Eugenia. Saludos cordiales para todos quienes están ahora mismo conectados en esta transmisión. Te Fide, muchísimas gracias por aceptar este día, ¿no? Darnos esta masterclass en toda regla Gracias a ti, respecto gracias a ti. al cambio climático. Y además tú sabes todo el tiempo que llevamos ya tratando de trabajar, tratando de sacar esto adelante con respecto a la colaboración que puede existir entre nuestras instituciones, ¿no? Entonces, vemos que eso se está cristalizando, ya estamos hablando con las autoridades con respecto al convenio que debemos de firmar, sino que han sucedido varias cosas ahora mismo aquí administrativamente hablando en la universidad que nos han retrasado un poco. Entonces, yo quería eso, agradecerte por la predisposición de siempre, ¿no? Por haber asistido el día de hoy. Ves el interés que esto despierta tanto en nuestros estudiantes como en nuestros colegas.
era un colega que trabaja con animales, que es experto en nutrición animal, que estaba muy interesado en la cuestión de alfalfa, porque él utiliza alfalfa y está involucrado en cómo los gases de efecto invernadero, sobre todo el metano, afectan Sí. están presentes en los animales, ¿no? En su digestión y todo lo demás, y luego se añaden al ambiente, ¿no? Entonces él está trabajando en eso, está muy interesado en eso. Y me preguntaba eso, ¿no? Justamente me dice, por favor, pregúntale eso porque yo no me puedo conectar ahora mismo, se tuvo que desconectar. Entonces, ahora mismo lo que me surge además es bueno, una inquietud que tenía con respecto a lo que tú estabas mencionando, ¿no? Sobre la cuestión del cambio climático, ¿no? La parte genética, ¿qué tal? O sea, ¿cómo has hecho algún estudio con respecto a aquello o tienes planificado realizar también algo con respecto a algún componente de resistencia, factores abióticos en este caso, ¿no? Que permitan el mejor desarrollo de las plantas o la adaptación de las plantas genéticamente a estas condiciones extremas que se nos vienen ahora, ¿no? Esa era una inquietud que tenía yo para ti, Tefiel. Sí, sí, es que por parte genética yo no trabajo directamente por genética, pero estoy trabajando en diferentes tipos de variedades, porque genética no tengo intención de cambiar genéticamente para mejorar la planta, porque eso es el trabajo de mejoramientos, ¿no? De las personas como tú, que quieres trabajar con ese tema. Lo que yo estoy haciendo, el base para vosotros, es decir, ¿de qué planta tiene más resistencia por calor? De qué variedad más que planta? Porque alfalfa, diferentes variedades. ¿De qué variedad tiene más, ¿no? De resistencia? ¿De qué variedad tiene más resistencia de temperatura, de la sequía, del CO2 y también sus interacciones? Porque estos factores solamente, únicamente, no tienen muchos efectos, no tiene, quiero decir, no tiene mucha respuesta en naturaleza. Por lo tanto, por sus interacciones, por cada año, cómo se cambia. Por eso estoy haciendo este trabajo para tener un fondo para los mejoramientos que ellos pueden trabajar con estos tipos de variedades. Yo personalmente no trabajo en el laboratorio por mejorar estas variedades. Entiendo, entiendo. Claro, entonces sería una cuestión de fenotípicamente, ¿no? Analizar Eso. fenotípicamente entre variedades y luego poder determinar la mejor. Perfecto. Bien, y nada, y con respecto a eso, también mencionarte lo que ya hemos hablado en alguna conexión previa que tuvimos, que el grupo nuestro está trabajando justamente en esto, en analizar, en el caso nuestro, en banano, en musáceas, banano, plátano, orito, no, el baby banana, que es el pequeñito, que son de interés nuestro, de interés muy, de mucha importancia y relevancia aquí para nuestro país por la cantidad de productores que existen, la dependencia de varios estratos económicos, ¿no? A este cultivo. Y nos interesa justamente analizar o estudiar, estamos en eso, la fenología, ¿no? De desarrollo del banano y cómo le afectan estos cambios climáticos, sobre todo nosotros, como tú bien mencionado, ustedes tienen 4 estaciones por ahí, nosotros tenemos 2 acá, son la época seca y la época lluviosa, ahora estamos en la época lluviosa, ¿no? Que no hace frío, hace muchísimo calor, las temperaturas se elevan, hay mayor radiación y todo lo demás. Entonces, queremos analizar eso, ¿no? Justamente, y estamos en varios proyectos con tesis de chicos para que tengan el grado de ingenieros, ¿no? En ingeniería. Entonces, con ellos estamos trabajando justamente en eso, ¿no? Porque nos interesa saber o ir armando luego estos modelos de conocimiento profundo, de deep learning, de machine learning, queremos involucrarnos en todo eso para poder cuantificar cada uno de los aspectos, ¿no? En qué momento la incidencia para un cultivo tan relevante como el banano es mayor, ¿no? De estos cambios, porque siempre se dan, o sea, la temperatura es lo que es, el ambiente es lo que es, las condiciones climáticas son las que son, y el cambio climático, efectivamente, nosotros lo notamos muchísimo. El verano del 2023, por ejemplo, fue un verano húmedo que llovió a mediados de verano, que debería ser seco, no llover y disminuir las temperaturas, aún llovía. Y eso lo tengo clarísimo porque yo tenía que hacer unos ensayos y 2 chicos teníamos unas tesis y tuvimos que retrasar la toma de datos porque aún no hacía frío. Y yo Ya, queríamos analizar esas condiciones y no pudimos. No, entonces los inviernos muchas veces se retrasan, hay sequías cuando debería de haber lluvias, hay sequías, entonces nosotros lo estamos notando, ¿no? Y queremos dejar evidenciado un poco eso, ¿no? O tratar de evidenciar, comenzar a evidenciar esos fenómenos, cómo están interviniendo en la producción nuestra, ¿no? En la producción agrícola.
Y eso te pide, y estamos dispuestos a colaborar, nosotros estamos abiertos a la colaboración igual que ustedes por allá. Tenemos varias áreas en común y nada, a seguir trabajando juntos y para sacar adelante la producción, ¿no? Y aportar ciertamente como nos corresponde desde la academia, desde la universidad, con algún tipo de solución, ¿no? A las problemáticas que se vienen y que se están presentando actualmente. Quiero añadir unas cosas más, lo que estás diciendo, Luis. Por cierto, hay más preguntas sobre mi presentación. Ya tengo mi correo electrónico que me pueden escribir a los estudiantes. Ya me voy a hacer lo máximo que puedo responder a ellos. Otra cosa es que podemos también colaborar como segundo tutor por los tesis de máster. Podemos hacer ese tipo de colaboración. Nuestra universidad se permite ser segundo tutor. Bueno, no tenemos ninguna experiencia de la financiamiento, pero ya podemos apoyar en este caso, teniendo ser como segundo tutor en un tesis por poder colaborar. Otra cosa es que me gustaría decir a los estudiantes también, dentro del tema de Erasmus, que estamos hablando al inicio, es un modelo de intercambio. Lo que estamos haciendo en Turquía, un semestre que tenemos que, bueno, un estudiante tiene que tener los cursos, por ejemplo, 5 cursos aquí en Turquía, se suelen ir a otro país europeo mayormente y están tomando sus cursos ahí. ¿Por qué? Porque las disponibilidades aquí quizás son limitadas. Un ambiente como normal, como similar, se pueden ver otro ambiente, otros profesores, otros laboratorios, ¿no? Otras cosas. Así que queremos que experien estos tipos de experiencia en Europa o otros países. Por lo tanto, yo y tú también, ¿no? Estamos iniciando estos tipos de proyectos por Erasmus que se permite ahora no solamente de países europeos, que este fondo se suele dar a países europeos, se han abierto en diferentes puertas, decimos. Ahora tenemos convenio con Taiwán, tenemos convenio, bueno, estamos trabajando con Japón, todavía no tenemos, pero estamos trabajando con Japón. También tenemos convenio con Argelia, tenemos convenio con Marruecos, tenemos convenio con Perú, por cierto, con Perú tenemos y Costa Rica, por ejemplo, ¿no? Entonces, quiere decir, si hay un estudiante en Ecuador y también hay un estudiante en Turquía, se pueden intercambiar, no tiene que cambiar uno u otro, puede venir solamente todos los estudiantes de Ecuador aquí, o también unos o tres, cuánto, no hay un número, quiero decir, no es equivalente, se pueden venir 3 estudiantes, aquí un estudiante, por ejemplo, intercambio, aquí pueden venir y estudiar. Y también pueden hacer prácticas, hay 2 cosas, ¿no? Por parte de prácticas pueden realizar una parte de sus tesis aquí, o pueden tomar algunos cursos. Eso depende de lo que quiere el estudiante, cómo se siente más cómodo. Desafortunadamente, este año solamente nos han dado la beca por Perú, no han dado por Ecuador, pero eso es un inicio, quizás en los futuros años se pueden dar. Eh, en este caso, quiere decir, un estudiante que estudia en Ecuador, si quiere venir y estudiar en Turquía, se podemos aceptar, no tiene que pagar nada a universidad, pero tiene que pagar sus gastos, es decir, sus billetes, su alojamiento y su comida aquí. Pero nada relacionado de universidad, totalmente gratis, se puede venir aquí haciendo sus experimentos, sus trabajos, lo que sea, es totalmente gratis. Es una otra oportunidad, quizás algunos que quieren saber o quieren hacer estos tipos de estudios, unos meses o quizás 6 meses, no lo sé, o algunos cursos se pueden hacer fácilmente y yo estoy aquí para apoyar lo que puedo y me pueden escribir cualquier momento y podemos colaborar en ese tema también. Claro, claro que sí, te fides, sí. Bueno, con respecto a lo de la colaboración de tesis de posgrado, de maestría, se puede, sí, sí se puede hacer una cotutoría, eso creo yo que no hay ningún problema. Y lo otro, claro, es importante que nuestros estudiantes que están conectados lo escuchen y lo tengan claro, ¿no? Con respecto a la posibilidad de intercambio que ellos tienen, la posibilidad de realizar cursos que son relevantes y que luego van a ser considerados también dentro de la malla curricular como aprobados, ¿no? Parte de la malla curricular como aprobados, ¿no? Tanto los de aquí como los de allá. Entonces, además de eso, es lo más importante que podemos sacar a limpio el día de hoy, ¿no? Para que nuestros estudiantes lo sepan y lo conozcan.
Y nada, ya lo demás lo seguiremos conversando, Tefide. Me comentan que igual el tiempo ya del Zoom se nos está agotando también. Un gusto enorme nuevamente. Repito, muchísimas gracias por la apertura, siempre la disponibilidad y la disposición de tu parte. Y vamos a seguir trabajando. De nuestra parte, solamente seguir trabajando para lograr esa sinergia que buscamos, ¿no? Entre las dos instituciones. Igualmente, lo que yo puedo hacer desde Turquía, estoy siempre lista, lo máximo que lo que puedo. Ya solamente me dirás, ya estoy aquí para apoyar cualquier cosa, cualquier respuesta para todos los profesores, profesoras, y igualmente de las estudiantes. Ya estoy aquí y me encanta también. Cuando yo digo a todos mis colegas aquí, tenemos un seminario hoy por Ecuador, se dice, uy, Ecuador, ¿dónde está Ecuador? Dios mío, ¿no? Así que las diferencias geográficas y nos limite, pero estamos pasando todos esos límites y así que sentamos conjunto, no hay ningún límite que podemos hacer todas las cosas que lo que podemos, ¿no? Así estoy lista por todo. Muchas gracias para darme esta oportunidad, para conocer a todos y para que me das esta oportunidad que los estudiantes que aprendan un poco, que lo sé yo, lo que puedo. Muchas gracias por eso, lo agradezco de verdad. Muchas gracias. Gracias, gracias. Que tengan un buen día todos. Gracias. Igualmente, igualmente, venga, buen día, muchas Gracias, buen gracias. día. Muchas gracias, Buen día. doctora. Muchas gracias por su colaboración. Muchas gracias por la apertura. De parte de toda la universidad, pues le agradecemos por compartirnos parte de sus conocimientos, de su experiencia que con seguridad enriquecen la formación profesional de nuestros estudiantes y pues la invitamos a nuestros futuros eventos y conferencias que tendremos aquí y pues para todos los convenios y los trabajos que podamos realizar también. Recordar a todos que esta conferencia se desarrolla con el auspicio de nuestras autoridades de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, en la persona de nuestro rector, el doctor Eduardo Díaz Ocampo, de nuestra vicerrectora académica, doctora Jenny Torres Navarrete, de nuestro vicerrector administrativo, el doctor Roberto Pico Saltos, de nuestro decano de la Facultad de Ciencias Pecuarias y Biológicas, también auspiciante de esta conferencia, el doctor Ítalo Espinosa. Los invitamos a todos los participantes, docentes, estudiantes, a nuestros conferencistas a permanecer atentos y activos en nuestras redes sociales para que puedan estar presentes también en futuros eventos y conferencias. Gracias por su participación a todos. Nos estamos viendo en una siguiente oportunidad. Ha sido un gusto tenerlos a todos esta mañana aquí en esta masterclass.